Buenos días, chicos del grado séptimo de Gimnasio Moderno Santa Bárbara. Este video va a ser para recordar lo que ya vimos sobre el texto expositivo. Entonces tenemos la superestructura del texto expositivo. Recordemos que nuestro texto en este caso tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Es diferente al texto narrativo, que tiene un inicio, un nudo y el desenlace, o del texto argumentativo, que tiene una tesis, unos argumentos y una conclusión. ¿Listo? Entonces, recordemos que en la introducción yo presento el tema a nivel general, yo hablo desde lo general. Y acá en el desarrollo empiezo a exponer las ideas fundamentales o empiezo a también desarrollar, como su nombre lo dice, el tema. Y en la conclusión ya cierro, ya sintetizo, ya hago una presentación final del texto. Cuando yo leo un texto expositivo, recordemos que para comprenderlo mejor yo puedo realizar esquemas. Y mi texto tiene a su vez diferentes tipos de texto. Son como estructuras internas. Entonces vamos a ver cuáles son esas estructuras internas. La primera que nosotros podemos ver es el tipo causa-consecuencia. Por lo general, donde lo encontramos alrededor de todo el texto, no solamente en el desarrollo. Por lo general, en este tipo de texto, en la introducción nos presentan un hecho y en el desarrollo nos presentan las diferentes causas de ese hecho y nos presentan las diferentes consecuencias de ese hecho. Tenemos otro tipo de texto que es el problema-solución. Como su nombre lo indica, al principio me plantean un problema y luego me pueden plantear una, dos o varias soluciones. Tenemos otro tipo de texto que es el descriptivo. Cogen un objeto, un animal, una persona, un lugar y me dan diferentes características. Aquí es importante tener en cuenta que por lo general esas características están divididas en grupos y esos grupos están en cada párrafo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Tenemos también el texto comparativo. En el texto comparativo me comparan me comparan dos o más objetos. Entonces, por lo general tengo rasgos diferenciales al lado y lado y rasgos comunes en el centro. O lo puedo representar cuando son textos más cortos con un diagrama de Venn. Rasgos diferenciales y rasgos comunes. Finalmente, pero no son los únicos, hay más, solo que nosotros vamos a ver solo estos. Tenemos el cuadro sinóptico, que es un diagrama de definición-clasificación. Yo acá tengo un tema, acá tengo los significantes y acá tengo su significado y por acá puedo tener su clasificación. Entonces es lo que les habíamos visto en clase, las aves, clasificación de las aves, qué significa este tipo de ave, qué significa este tipo de ave y sus diferentes clasificaciones. Ahora pasamos a ver un ejemplo. Recordemos que yo les decía que hay una estrategia que debemos usar siempre cuando leamos los textos y es la estrategia subrayado. Y subrayar no significa leer todo, ¿sí? Subrayar significa seleccionar eso clave o eso importante en el texto. Profe, pero ¿cómo sé qué es lo clave y lo importante? Por eso es importante preguntarme qué tipo de texto estoy leyendo. En este caso estoy leyendo un texto expositivo, me está exponiendo una información. ¿A qué responde este texto? A la pregunta ¿qué? ¿De qué me está hablando este texto o de qué me va a hablar? De las hormigas. Otro me puede hablar de los árboles, otro me puede hablar de los computadores, otro me puede hablar de los teléfonos, otro me puede hablar de los tableros, otro me puede hablar de la Sierra Nevada de Santa Marta. Diferentes cosas. ¿Listo? Entonces aquí, como ya lo leíamos, lo vamos a volver a leer y vamos a empezar a subrayar lo más importante. Dice, las hormigas son insectos comunes, pero presentan algunas características únicas. En el mundo se conocen más de 10.000 especies de hormiga. Predominan especialmente en los bosques tropicales, donde en determinados lugares pueden suponer hasta la mitad de la población de insectos. Entonces, lo primero que me interesa es saber que las hormigas son insectos y que son insectos comunes. ¿Listo? Empiezo a eliminar cosas que pueden ser importantes, pero que no me sirven para lo que yo voy a hacer. Y paso a eliminar todas estas palabras y lo que selecciono es, se conocen más de 10.000 especies.
Eso me parece importante, pero paso a otra, y es que por lo general viven en bosques tropicales. Entonces, en este primer párrafo vi que son insectos comunes, que se conocen más de 10.000 especies y que por lo general viven en bosques tropicales. Eso es lo más importante. Ahora paso aquí. Las hormigas son muy parecidas a las termitas. Ambas suelen ser confundidas, especialmente por inquietos propietarios de casas. Sin embargo, las hormigas tienen una cintura estrecha entre el abdomen y el tórax, y las termitas no. Además, las hormigas tienen cabezas grandes, antenas articuladas y poderosas, mandíbulas. Estos insectos pertenecen al orden de los Hymenoptera, que incluye a avispas y abejas. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante ser que pertenezca al Hymenoptera. Ahora, ¿qué seleccionamos aquí importante? Que son parecidas a las termitas, que su cintura es estrecha, que tienen una cabeza grande, una antena articulada y poderosa y unas poderosas mandíbulas, y que pertenecen al orden de los Hymenoptera, que incluye las avispas y las abejas. Pasamos ahora a la siguiente parte del texto. Aquí tuvimos una introducción donde nos habló de algo general y acá ya empezó a desarrollar el tema sobre las hormigas. Fíjense que la introducción parte de lo general y en el desarrollo me empieza a hablar de cosas particulares. Aquí empiezo yo a esquematizar mi texto. Entonces, como se los mostraba en los esquemas anteriores, en el centro está el tema, que son las hormigas. Y acá me empiezan a aparecer las cosas que yo subrayé en el texto. Son insectos, existen más de 10.000 especies, su hábitat común son los bosques tropicales, pertenecen al orden de los Hymenoptera. Se parecen a las termitas, tienen una cintura estrecha, tienen cabeza grande, antenas articuladas y poderosas mandíbulas. Fíjense que esto estaba en un párrafo y esto estaba en el otro, pero en este caso lo diferencio es por sus características. En este caso me habla de una generalidad de las hormigas y aquí ya me está hablando de sus características físicas. Pasemos a otro. Dice, las hormigas son unos insectos hipersociales que suelen vivir en comunidades organizadas bajo tierra, en túmulos a nivel del suelo o en árboles. Las hormigas carpinteras viven en la madera y pueden dañar edificios. Algunas especies, como la hormiga soldado, desafían a la norma y no tienen hogares permanentes. Entonces, aquí, ¿qué nos interesa? En este caso, ¿qué nos está hablando? De su socialización. Lo primero que nos está diciendo es que son seres hipersociales, es decir, que no pueden vivir solitas, que viven en comunidades organizadas bajo tierra y que las carpinteras viven en la madera y pueden dañar edificios. Aquí también nos está diciendo que la soldado no tiene hogar permanente. ¿Listo? Entonces, como que se está moviendo. Luego nos está diciendo que las comunidades de hormigas están dirigidas por una o varias reinas, cuya misión en la vida es poner miles de huevos para garantizar la supervivencia de la colina. Las hormigas trabajadoras, las que normalmente vemos, son hembras sin alas que no se reproducen. En su lugar recolectan comida, cuidan la prole de la reina, construyen el hormiguero, protegen a la comunidad y realizan muchas otras labores. Ustedes dirán, profe, pero aquí dijeron muchas cosas importantes sobre las hembras trabajadoras. Es verdad, pero aquí digamos que solamente seleccionamos lo general. Las hormigas están dirigidas por una o varias reinas. Estas reinas son las que garantizan la supervivencia, es decir, que ponen huevos, y están las trabajadoras. ¿Listo? Recordemos que son hembras, que no tienen alas, que recolectan la comida, que cuidan la prole, que construyen el hormiguero, que protegen a la comunidad y que realizan otras labores. Vamos a ver cómo nos queda ese esquema. Ya teníamos esto, ahora vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, las hormigas son hipersociales, viven en comunidades organizadas y viven bajo tierra. Esto a nivel general de su socialización. Pero aquí nos hablaban de las carpinteras. ¿Qué nos decían de las carpinteras? Que viven en la madera. Y nos hablaban de la soldado, que decía que no tenía un hogar permanente. Luego nos hablaban de su organización social, a nivel general, de quién es la que manda, por así decirlo. Entonces, aquí nos dicen dónde viven, acá en su organización social. Acá nos dicen que son dirigidas por una o varias reinas, que las reinas son las que ponen los huevos y que se encargan de la supervivencia de la comunidad. También nos hablaban de las trabajadoras, acordémonos que nos decían que son hembras, que no tienen alas, que no se reproducen,
que son quienes recolectan la comida y que construyen el hormiguero. Entonces me podrían decir, profe, si acá estamos hablando de que son hembras, que no tienen alas y no se reproducen, estamos hablando de lo físico. Eso físico no podría ir acá arriba cuando hablaron de lo físico, en este caso no, porque en este caso nos están hablando únicamente de las trabajadoras. Lo que sí podríamos hacer si nosotros quisiéramos organizarlo es que de pronto podríamos sacar aquí otra pestañita que dijera las trabajadoras son, no tienen alas, no se reproducen. Eso sí lo podríamos hacer y no estaríamos revolviendo información, simple y sencillamente estaríamos organizando nuestro texto en un esquema, no habría ningún problema. Pasamos a la siguiente parte del texto. Las hormigas macho, seguimos en el desarrollo, ¿no? Las hormigas machos solo tienen un deber, aparearse con la reina. Una vez cumplida su función pueden morir. Las hormigas se comunican y cooperan mediante sustancias químicas que alertan a las demás de peligros o las conducen hasta una prometedora fuente de comida. Suelen comer néctar, semillas, hongos o insectos. Sin embargo, algunas especies tienen dietas más inusuales. Las hormigas soldado pueden cazar reptiles, aves e incluso pequeños mamíferos. Una especie del Amazonas construye en equipo grandes trampas de fibra vegetal. Estas trampas tienen muchos agujeros y cuando un insecto pasa por encima, cientos de hormigas ocultas en el interior usan los orificios para atraparlo con sus mandíbulas. ¿De dónde se tomó este texto? De la National Geographic en el 2002. Vamos a ver cómo nos quedó en el esquema. En el esquema ya vimos lo anterior, ya vimos que son seres supersociales, dirigidas por varias reinas. Ahora nos aumentó algo y nos dice que los machos solo se aparean con la reina. Pero ahora vamos a hablar de lo que comen, que será el siguiente párrafo. Suelen comer hongos, semillas, néctar e insectos. Esto a nivel general, pero nos hablaba de unas especificaciones. Nos decía que las soldados cazan reptiles, aves y mamíferos pequeños. Y nos decían que las hormigas del Amazonas crean trampas para atrapar insectos. Finalmente, nos decía que principalmente ellas se comunican mediante sustancias químicas. Entonces, fíjense que este texto, que era, si no estoy mal, de 7 párrafos, lo pudimos resumir en este esquema, un esquema de tipo descriptivo. ¿Para qué nos ayuda esto? Para comprender mejor lo que estamos leyendo, para aprender a seleccionar lo más importante, para poder exponer la información de una mejor manera, ¿listo? Para poder sintetizarla. Acordémonos que es importante aquí la habilidad de sintetizar. Yo no voy a copiar muchas veces tal cual lo que dice el texto. A veces sí, porque es muy corto, pero a veces simple y sencillamente lo que hago es parafrasear. Y recordemos que parafrasear es decirlo con mis propias palabras. No puedo cambiar su idea, pero sí decirlo con mis propias palabras. Y a nivel general, así se arma un esquema de tipo descriptivo. Siempre debemos analizar qué tipo de texto es, qué tipo de esquema interno tiene para saber si debo hacer un esquema de causa-consecuencia, un esquema de problema de solución, un esquema secuencial, un esquema descriptivo, un esquema de clasificación-definición. Entonces, a nivel general, para eso es que uso mis esquemas. Ha sido un placer, chicos. Dios los bendiga.